Hola, bienvenidos. Buenas, ¿cómo van? ¿Todo bien? Hoy, Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sincronía. bienvenidos a un nuevo capítulo, así es. Hoy vamos a estar hablando de algo súper interesante. Y a esto quiero empezar de una vez con una pregunta. ¿Alguna vez escuchaste el diálogo interno que tienes en ciertos momentos de dificultad? ¿Ah? Chan. Mm. Tú sabes que me encanta este tema en particular porque para mí es una herramienta, por supuesto, de autoconocimiento y obviamente que ya vamos a dar la introducción de todo lo que implica esto, lo de las 5 heridas del alma, pero tú sabes que no todo el mundo se vive las cosas de la misma forma. Sí, Por ejemplo, una misma situación, a mí me puede doler muchísimo más que lo que te puede doler a ti. sí, Una traición, por ejemplo. Bueno, una traición me puede doler mucho más que lo que a ti te puede doler la traición o viceversa. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿ok? Porque alguna vez no te ha pasado, Jor, que te has sentido o rechazado, o solo, o humillado, o sí, tratado injustamente, o traicionado. ¿No te pasa? sí, Bueno, tú sabes que eso tiene mucho que ver con una herida o varias que obtuvimos en la infancia. sí. Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando de esto, de las 5 heridas del alma, como le llaman. Y esto es un libro que escribió Liz Bourbeau, creo que Ujú, se pronuncia así el apellido de ella. Ella escribió dos libros, uno que se llama Las 5 heridas del alma y el otro es La sanación de las 5 heridas del alma. ujú. Sí, sí. Donde ella identifica cinco heridas y que también es muy interesante porque lo liga con el tema corporal también. Y eso me pareció muy interesante. Sí, 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 que se acuerdan que aquí en el programa hemos hablado mucho acerca de esto de primero, ¿te acuerdas lo de los 3 dominios? Sí, Lo de los 3 dominios del ser, que es esto, lo de ujú, las conversaciones, qué emociones y el cuerpo también. Bueno, sí, sí, sí. esto es más de eso, porque ustedes habían pensado alguna vez de que de acuerdo a alguna herida de infancia que tienen, su cuerpo se desarrolla de alguna manera o de otra. Ujú, La primera vez que yo leí este libro, a mí me pareció súper flashera esa idea y después le empecé a encontrar muchísimo sentido. sí, ¿En qué es lo principal que se basa Liz? Ella dice, en la infancia todos tuvimos alguna herida, ¿sí? Podemos tener varias, ¿ok? Pues también eso es importante, puedes combinar algunas. ¿Y qué pasa? Nosotros para poder sobrevivir a esas situaciones tuvimos que generar unas máscaras. Esas máscaras son la forma en la que nosotros de alguna forma superamos o aprendemos a sobrellevar esas heridas, ¿sí? Entonces, la idea de este programa, por supuesto, es primero que ustedes puedan escuchar este tema, entender este tema, pero además también de que puedan aprender a identificar cuál es la herida principal que tienen cada uno de ustedes. Y de hecho, nosotros vamos a hacer un test con ustedes, así pueden ir respondiendo y pueden encontrar cuál es la herida predominante en un caso de que digan, no necesito un test, así tipo los sí. estilos que uno hacía en la revista, bueno, así, tal cual vamos a hacer uno para descubrirlo. Y además, por supuesto, vamos a ver algunos tips de cómo hacer para trascender esas heridas y que, por supuesto, podamos vivir más alineados, más coherentes con nuestra verdadera esencia. Vos sabés que me hizo mucho sentido las palabras que dice Liz, porque en el libro de Joe Dispenza, de Deja de ser tú, él Ujú, menciona que nosotros tenemos una o dos emociones que sentimos todo el tiempo ujú. por nuestras experiencias que hemos vivido cuando éramos más pequeños Sí, y que las acciones que hacemos durante la vida o quienes decimos ser es para tapar y no sentir esa emoción. tremendo. Y tiene todo el sentido. Sí, Porque fíjate tú que con esto es como que lo que explican acá es que nosotros tenemos esas heridas y ya después, más adelante, cada vez que nos ponemos la máscara, es mm, nosotros claramente para evitar sentir ese dolor, sí, sí, pero sí, además de que eso influye muchísimo en la forma en la que nosotros interpretamos las situaciones que vivimos. cierto. Porque, por ejemplo, con una misma situación, para una persona, les explico rápidamente cuáles son las 5 heridas y cuáles son las 5 máscaras. La primera es la herida del rechazo y la máscara es la del huidizo. La segunda es la herida del abandono y la máscara vendría a ser el dependiente. La tercera es la máscara de la humillación y no, la herida es de la humillación y la máscara vendría a ser el masoquista.
después viene traición y controlador, es la máscara, y después viene la herida de la injusticia y la máscara es el rígido. Entonces, con una misma situación, dependiendo de cuál sea tu herida predominante, la vas a interpretar de una forma diferente. Y eso Sí, es lo loco y lo flashero de esto, que vas sí. a poder ver cómo de una misma cosa, una persona lo toma como una traición y otra persona lo toma como una humillación. No es Ujú, lo mismo. Por eso es cierto. importante, y que eso es lo que yo todo el tiempo trato de entender de parte de los coaches y con las personas en general con las que hablo, cómo están interpretando la situación que está ocurriendo. Mm, Porque eso te va a dar muchísimas pistas de cuál es tu conversación interna, cuál es tu diálogo interno. Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a empezar a hablar de las máscaras, si te parece. sí, ¿Sí? Resulta que, hablando de la primera, que es la herida del rechazo, cuando una persona genera una máscara de huidizo, la teoría está en que generalmente se puede desarrollar con un progenitor, ya sea de un sexo o del otro, ¿sí? ok. En mi experiencia personal, de acuerdo al análisis que yo he hecho conmigo misma, no se aplica estrictamente a eso. No estoy diciendo que el esté equivocado, pero en mi caso, yo haciendo mi procesito y analizándolo, como que para mí no era tan así. Pero la propuesta es, cuando es la herida del rechazo y que es la máscara del huidizo, en teoría se hace el rechazo, o sea, esa herida se originó por un rechazo del progenitor del mismo sexo Ujú, de la persona en donde, ¿qué pasó? Se sintió rechazado, ¿sí? ok. A todas estas, ¿sabes qué? Por ejemplo, supongamos que la herida del rechazo, ¿no? Vamos a dar un ejemplo. Está un infante, tipo, nada, está RP, que ponerle 2, 3 años, y que va un momento y va y quiere abrazar a la mamá, ponele, ¿no? Supongamos que es una niña, que en este caso, para dar el ejemplo del mismo sexo, va y quiere abrazar a la mamá, y va y cuando la abraza, la mamá de repente ese día tuvo un mal día, está cansada, está sudada, y le hace de repente como que no, como que la rechaza. ¿Tú sabes que eso puede generar la herida? Sí, O sea, no es que tienen que ser hechos completamente tipo catastróficos, lo que nosotros podemos tener como más identificado, ¿no? sí. No necesariamente. Pueden ser cosas muchísimo más triviales. Pero También esto, puede ser un ejemplo los embarazos no deseados también. sí, sí. Ven ahí, el rechazo, tuki, Ujú. de una, ¿sí? Ya Entonces, de la gestación. sí. Y que eso es algo, y ahí ya yo meto obviamente mis creencias en cuanto a la relación con lo energético, ya ahí eso es energía, eso se interpreta, no hace falta muchas veces un lenguaje explícito, sino muchas veces es lo implícito y la Sí, energía que se puede interpretar de eso. es. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tienen las características de estas personas? Vamos a hablar de las características físicas de las personas que tienen más marcado la máscara del huidizo. Son personas que son muy chiquitas o muy delgadas. Ujú, ¿Cuál es el sentido de esto? Que quieren desaparecer. ujú, Eso es. ¿Y qué pasa? Tú también puedes encontrar si cuando te pones esa máscara de huidizo, primero obviamente observándote físicamente, pero además a través de cuál es tu lenguaje usual. Por ejemplo, aquí yo tengo algunas anotaciones referente a eso. El lenguaje típico vendría a ser no soy suficiente, no pertenezco, prefiero estar solo y utilizan muchas palabras que minimizan su presencia, que sería no importa, da igual, como quieras, ¿no? sí, Entonces, eso es muy interesante de empezar a detectar, porque es lo que todo el tiempo decimos acá, que el tema del lenguaje es súper importante, no es al azar. El diálogo interno que tenemos no es azar. Entonces, otras características que tienen estas personas es que tienen la mirada evasiva, como que les cuesta hacer medio que contacto visual, tienen la voz suave, mm, movimientos discretos, pero ¿por qué? Porque quieren como pasar desapercibidos. Eso es lo que vendría a ser la máscara del huidizo. Después más adelante les tenemos el test, entonces también lo pueden hacer por allí para ver si se encuentran con esta herida. Si hablamos ahora del área del abandono, como ya mencionamos, menciona la máscara del dependiente, aquí es distinto. ¿Por qué? Porque resulta que generalmente esta se genera con el progenitor del sexo opuesto, ¿sí? Esa es ujú, una. Obviamente que otra vez volvemos, es en la infancia, es a súper temprana edad. Y aquí esta se originó porque sintió que no tuvo la atención o protección
que tenía que recibir. Como lo dice expresamente la máscara, es la del dependiente. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de personas? Que son personas que les encanta que se acostumbraron a depender de otras. Entonces siempre Sí, necesitan a alguien más, como para poder sentir que pueden, ¿sí? sí, Entonces, ¿cuáles son las características físicas de esta máscara? Me pareció súper impresionante la primera vez que yo empecé a leer esto, porque tienden a ser personas que tienen como la posición encorvada del cuerpo. Tú ves, por ejemplo, personas que van caminando así, ¿no? Y que también el cuerpo es flácido. Eso también son otras características, ¿sí? ujú, Em, Parece frágil, tiende a parecer una persona frágil, hombros caídos. Y otra cosa, bueno, la mirada de súplica o de tristeza, como que tú sabes que tienen, yo de hecho tengo una tía chilena y que ella dice, a veces cuando ella ve personas, ella dice, ay, tiene carita de pena, dice ella. Esa es la expresión que dice ella. Y sí, o sea, este tipo de personas que tienen más marcada esta máscara, más marcada esta herida, vendrían a tener como esa mirada, como lastimosa. Incluso la sí. voz también muchas veces más como de víctima, de queja. ¿Por qué? Porque necesitan siempre que alguien los salve, básicamente. Y decir que no precisamente tiene que ser una persona con esta herida de abandono que se haya visto abandonada por un progenitor, sino también puede ser una persona y su padre no estaba, trabajaba mucho fuera de casa y Sí, también no tenía esa atención que necesitaba. sí. Es que eso es lo curioso, ¿no? Porque claramente en nuestra infancia, cuando nosotros teníamos 2, 3 años, o incluso un poco más, era nuestra única forma de poder procesar lo que ocurría, era lo que Sí. entendíamos. Y ahora como adultos, la idea es que podamos reinterpretar algunas cosas o, por ejemplo, hay cosas que no vamos a recordar, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que puedes hacer ahora distinto? Ponerle tú la conciencia adulta y ver cómo poder transformar para trascender esa herida y que no siga operando esa máscara en la cual estás acostumbrado a acostumbrar. Ujú. ¿Cuáles son los lenguajes de esta persona? Nadie me ayuda, no puedo solo, siempre estoy solo. Y el tema es que también busca constantemente aprobación de los demás. Ok, "Ay, esto me queda bien. Ay, esto", como que no toman una decisión por sí mismos, no toman decisiones autónomas, sino que buscan muchísimo más el tema de qué es lo que le dicen los otros. Llegamos a la tercera herida, que es la herida de la humillación y la máscara es la del masoquista. La primera vez que yo leí este libro, esta me caló hondo. Porque, ¿qué pasa con esta? Esta, el origen es, lo que menciona es que puede ser con cualquiera de los dos progenitores. ¿Y qué ocurre? Es por algún acto en el cual la persona se sintió avergonzada por o necesidades básicas o su aspecto físico también. Entonces, ¿qué ocurre? Estas personas tienden a tener, obviamente, baja autoestima y tienden a ridiculizarse a sí mismos, ¿sí? Ujú. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que en la máscara esta del masoquista, como que hay cosas o haces cosas que lo que hacen es confirmar la historia también que tienes interna o la creencia interna, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el cuerpo de este tipo de personas? Este tipo de personas tienen los cuerpos más redondos, más curvilíneos. Tienden a tener sobrepeso. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la lógica detrás de esto? De que ocupe más espacio. De que son personas tal cual que quieren ser más miradas, porque a su vez, si son más miradas o que son más grandes, es más probable que reciban juicios de otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de personas también tienen un humor que tienden a ridiculizarse. Ay, no, pues es que Ok. soy tan boluda. Ay, es que soy. Como que tienden a tirarse para abajo Ujú. mal. ¿Y por qué? Porque es la máscara que se ponen, ¿sí? Como decir, bueno, ya recibí la humillación, ya está, no soy digno, porque también esa es como que la conversación, el diálogo interno, el de Sí. que no soy digno, no soy digna, Y ¿sí? como que buscan el placer en situaciones de dolor, Masoquista, un que a su vez masoquista. le duele también. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es impresionante eso.
sí, Que eso, obviamente, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de diálogos también dicen? No, es mi culpa, no, esto me pasa, merezco que me pase esto, no soy lo suficientemente bueno, dije, ah. Y eso se ridiculiza o se pone en último lugar, muchas veces, como que todo el mundo tiene muchísima más prioridad que ellos. claro, Entonces, ese es el desarrollo de esta máscara. Es impresionante cómo todo se queda almacenado, sí, todo, que era lo que estamos diciendo. O sea, incluso hay cosas que no, puede ser que no las hayan hecho de manera intencional, pero fue nuestra interpretación de lo que ocurrió en ese momento. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí es donde está la clave de empezar a poner conciencia. ¿Por ujú, qué? Porque ya esos son mecanismos que operan automáticamente. Yo sí, nunca cuestioné, por ejemplo, por qué no me ponía en primer lugar. ujú, Jamás me lo cuestioné. Hasta que empecé a cuestionármelo, hasta que dije, pero ¿por qué? ¿Por qué yo creo que no soy suficiente? Y ahí fue que empecé a ver cosas. Cuando le empiezas a poner conciencia es donde puedes intervenir ese mecanismo automático, ese mecanismo en piloto automático que ujú. tenemos, para poder interrumpirlo y trascenderlo, tomar una decisión distinta. Ahí es donde está la clave de todo esto. Sí, y remarcar que se puede acceder a ese subconsciente. Con práctica Mm. podemos acceder y traer esos recuerdos y reinterpretarlos para poder Sí, trabajarlos. sí. Pero es muy interesante cómo se va metiendo en ese subconsciente y cómo el cuerpo ya actúa automáticamente. Sí, es que es eso, porque no te das cuenta que hay veces que ocurre algo y ya de una, ¡puc!, le pegas el juicio, Sí, obvio que le pegas el juicio, porque sí. es nuestra forma de interpretar las cosas. No, esto es bueno o es malo. Como que, ¿y esto qué significa? Esto fue, no, esta es una traición, esta es, me están humillando, esto es, me están rechazando, esto, no, Ujú, mira el abandono que me está haciendo esta persona. Eso es lo que hay que identificar, porque es sí, la única forma de que cuando lo vemos es que lo podemos transformar. Si no lo ujú, podemos ver, ni siquiera nos pasa, o sea, es como nosotros decimos en coaching, nos pasa en transparencia, no podemos cambiarlo si no lo vemos, ¿sí? Entonces, bueno, llegamos a la cuarta máscara, que la bien. cuarta es la herida de la traición y la máscara es la del controlador. Me río también porque esta me llegó. Le estaba diciendo a Jorge con la primera vez que yo leí esto, me llegaron cuatro heridas, me llegaron tremendas. Después dejen en los comentarios a ver si pueden adivinar cuál fue la que no. Pero me parece tremendo esta. Porque, ¿qué pasa? ¿Cuál es el origen de esta? Obviamente se sintió traicionado, traicionada. ¿Sí? Eso es. Y esto es por alguien en quien confiaba, ¿no? Como que ahí se quebró algo. Generalmente es con el progenitor del sexo opuesto. Pero, como les dije, para mí esto vale para cualquier figura que hayas tenido y que justamente te sentiste traicionado o traicionada, ¿ok? ¿Cuáles son las características físicas de un controlador? Y esto también fue algo que me quedó muy marcado porque me llamó mucho la atención el cómo me hizo sentido. Generalmente son cuerpos fuertes, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí es diferente si es un hombre de una mujer. ¿Por Ujú, qué? Generalmente el hombre tiene los hombros anchos, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente se interpreta como que un hombre que tiene los hombros anchos tiene más capacidad de trabajo, como que se puede creer más en esta persona, es más confiable, vendría a ser. ujú, Como que es una persona más confiable. Como, ¿sabes ese tipo de personas que dicen, déjamelo a mí? Ese, sí. ahí es donde está el tema del controlador. ¿Y en cómo se interpreta con las mujeres? Tienen las caderas anchas. Ah, ¿Por qué? Porque eso nos vamos muy atrás. Cuando las mujeres tenían las caderas anchas, daban a entender que podían tener más hijos, podían ser mejor madres, o sea, tenían ok. más posibilidades de ser madres que las que no, ¿sí? O Ujú, en tal caso iba a ser un parto menos complicado que una persona que tuviera las caderas tipo chiquititas, ok. ¿no? Por eso desarrollan esto como hombros anchos o las caderas anchas. Y ahí es donde vemos el tema del triángulo, ¿sí? Puede ser un triángulo y es ahí, más de uno, yo sé que ya le vino a la mente a alguna persona. Yo lo sé. Que tú dices, allá en Venezuela igual son muy jodedores, pero hay un tipo de cuerpo que le dicen cuerpo yuca. Porque yuca es mandioca. Sí, sí. Claro. ¿Por qué es esto?
Este tipo de cuerpos que son como triángulos invertidos muchas Ok. veces. Bueno, ese tipo son generalmente personas controladoras. Y obviamente, ¿qué pasa con estas personas? Son personas que dicen, quiero controlar todo, necesito para que todo salga bien, lo tengo que hacer yo. Ujú. ¿Sí? ¿Cuál es el lenguaje típico? Ahí está, no confío en nadie, te lo dije, si no lo hago yo no se hace bien, y usan mucho el yo tengo razón, yo me encargo, ¿sí? Es este tipo de lenguajes que tienen. Jorge se está riendo mucho con esto. No, vos sabés que no, no tiene nada que ver con esto que estabas hablando, pero Ya, yo que edito los videos a veces que hacemos aquí, sí. la palabra yo es la que más se escucha, la que más Uh, se, la que más mira, mencionamos, el yo. Es impresionante. yo. Ya, listo. Igual yo creo que eso también se excusaba, empezó a excusarse. No, para mí, ¿sabes con qué tiene relación muchas veces también? Con que nosotros en este programa todo el tiempo decimos, esto es nuestra interpretación. Sí. O sea, esta es mi creencia. A ver, si te resuena o no te resuena, buenísimo. Tipo, cada quien se tiene que formar sus propias creencias. Quizás eso, por eso, ¿eh? No porque seamos controladores acá. Quizá, por eso. Y llegamos a la quinta. La quinta es la idea de la injusticia, que la máscara es la del rígido. Mm. ¿Qué pasa con este? ¿Cuál es este tipo de herida? Esto era un progenitor, que generalmente es el del mismo sexo, que era demasiado exigente. Chan, hay más de uno, le llegó ahí. Sí, sí, ¿Qué pasa? Que este progenitor siempre esperaba como que le exigía mucho. sí. ¿Cómo ves o cómo identificas si tienes esta máscara? Bueno, generalmente estas personas son estas las que se la pasan como erguidas, ¿no? Como que son muy rígidas. Tipo, es impresionante aparte cómo tiene bastante similitud. Estoy muy segura de que más de una persona se puede identificar. Entonces, sí, estas personas son, como las ves, sentaditas derechitas, como esto. Perfeccionistas. Qué buena palabra para ejemplificar esto, tal cual, sí. De hecho, hay muchísima exigencia en ellos, ¿sí? No solamente para los demás, para sí mismos, sobre todo. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? El lenguaje. El lenguaje es muy digno de los perfeccionistas, que es siempre, nunca, ¿no? Como hay muchos extremos ahí, debe ser así. No, pero ¿por qué? Porque es que tiene que ser así, como que no hay ni Ujú. siquiera una justificación muchas veces de las cosas. Sí, sí. Todo debe hacerse bien, esto no es justo, como son personas que tal cual también son muy rígidas de pensamiento también. Ujú. Y ahí es donde está la clave de poder identificar en qué grupo estás. Entonces, Henry, ¿cómo nosotros podemos identificar la herida o esas heridas que están dominando nuestro comportamiento? Sí. Bueno, en realidad ahí está bueno, esto es lo que menciono siempre de los tres dominios, ¿no? Como que nosotros tengamos que observar bien cuáles son tus reacciones emocionales más intensas, ¿sí? ¿En Ujú. qué tipo de situaciones te duelen más? Por ejemplo, ¿qué te afecta más? ¿Que te ignoren o que no te apoyen? ¿No? ¿Te da vergüenza mostrarte vulnerable o te cuesta confiar en las personas? O incluso, obviamente, que te frustra muchísimo la injusticia. ¿Ok? Ahí eso es lo que va a empezar a decirte qué es lo que te detona, ¿sí? Las Ujú. emociones más intensas que tienes. Esa es la primera. Lo segundo es esto, lo de el diálogo interno, que vendría a ser Ujú. el lenguaje, cuando hablamos de los tres dominios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de lenguaje tienes generalmente? Y eso es lo que está bueno identificarlo. Como que digas, no valgo nada o no, mejor que me trague la tierra, porque eso también, esa expresión, ay, que me trague la tierra, quiero desaparecer, o por ejemplo, Nunca hago nada bien. el de nunca hago nada bien, por ejemplo, el de nadie me quiere, también el Ujú. de, ay, estoy tan solo, que estos son los dependientes. Los dependientes tienden a ser muy víctimas, boludo, muy víctimas. Así que ojo con ese diálogo victimesco también. O esto lo de que es que soy una boluda, es que soy torpe, es que soy Sí. esto de humillarse y latigarse un montón también. O esto de no confiar en las personas, decir, no, es que no confío. No, esa persona porque va a ser buena conmigo. No, como que hay algo raro.
Y lo otro, obviamente, el típico, no, esto es injusto. Qué injusto. Me duele. No, esto no está bien hecho también, obviamente hablando Ujú, del tema del rígido con su perfeccionismo. Y el tercero, obviamente, que es el cuerpo, ¿ok? Ahí, como ya dijimos, las características físicas de cada una de las máscaras, también está bueno hacerse esa pregunta, o sea, ¿cómo es? Tiendo a hacerme chiquito, chiquita, cuando estoy en ujú, un lugar, quiero, como que siento que quiero desaparecer, me siento en una esquinita, ¿no? Ahí está una. Lo otro es, tiendo a tener como esta postura de necesitar contención, ¿sí? ujú. Como, ay, por ejemplo, estas personas que se la pasan recostándose de otro, Sí, ¿no? Ahí está, sí. esa va, dependiente, dependiente alert en esas. Sí, Lo otro, yo lo veo mucho, por ejemplo, cuando vas a dar un abrazo y una persona si te viene al pecho, sí, que se te quiere acostar sí, en el pecho. sí, es tremendo, es verdad. Ujú, Bueno, otra, por ejemplo, para lo del el masoquista, ¿qué onda tu cuerpo, no? ujú, Tiendes a cargar mucho peso, ya sea de postura o sea literal, o sea, que sea ujú. simbólico o literal. ¿Qué tanto espacio ocupas? Porque ese también es Sí, clave para este. Con el otro, el del controlador, ¿qué onda? ¿Recuerdan esto, lo que les mencionaba de los hombros, de las caderas? Tienes el cuerpo como musculoso, firme, grande, como, sí, como una roca, ¿no? De algo que se puede confiar. Y el otro, por supuesto, es el de la rigidez. Qué tan rígida estás? Em, yo creo que si aprendes a identificar esas tres cosas, ya vas a saber cuál de todas es como la herida más predominante o cuáles, porque obviamente pueden ser varias. Pero para eso me parece que ya estaría buenísimo que hagamos el test. Así pueden responder tipo A, B, C, D o E. Ok, entonces llegó el momento del test. Así puedes terminar de identificar de una buena vez cuáles heridas son más predominantes. Para mí yo colocaría por lo menos un top 3, si quieres. O sea, puedes colocar, por ejemplo, uno, esta es la primera opción, esta es la segunda y esta es la tercera. ¿Por qué? Porque va a ser muchísimo más fácil identificar si tienes varias, más que si tienes una sola. Entonces, por ejemplo, vamos a dar la pregunta y vamos a dar 5 opciones. Tú tienes que colocar cuáles son las que más te resuenan para el video las veces que sean necesarias. Así puedes tomar nota y o escuchar bien y reflexionar bien porque está bueno esto. Pero a su vez, reflexionalas para identificar bien qué es lo que sientes, qué es lo que te resuena. Entonces, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice así: cuando sientes que alguien no te tiene en cuenta, por ejemplo, que no te invitan a algo, ¿cuál es tu diálogo interno? Y aquí tengamos en cuenta esto. Siempre es identificar cuál es nuestro diálogo interno. Opción A, obvio, es porque no soy importante. Opción B, ¿por qué no me llamaron? Siempre termino sola, solo. Opción C, ¿qué hice? Capaz dije, hice algo que no debí. Opción D, no se puede esperar nada de la gente, definitivamente. Opción E, yo jamás haría eso. Qué injusto que me lo hagan a mí. Cuando te sientes en esta situación de que Ujú, necesitas ayuda y nadie aparece ujú, y te aparecen estos cuestionamientos, ujú. mejor no hubiera pedido nada, siempre termino sintiéndome rechazado. Ok. Opción B, ¿de verdad a nadie le importa lo que me pasa? Eso es una pregunta. Ah, Opción C, ¿me lo merezco? Opción D, no me sorprende, sabía que no podía confiarme. oh. Opción Ajá. E, qué bronca, yo siempre estoy para todos y nadie me responde igual. Eso es algo que siempre se escucha. Oh, sí, eso es algo bastante que resuena. Ok. La número 3, ahora. Son 5 preguntas, es cortito el test, pero la idea es que puedan reflexionar. Va. Cuando te equivocas en algo importante, uf, este yo creo que le va a llegar a más de uno. Opción A, no sirvo para esto, quiero desaparecer. Opción B, qué vergüenza, todos van a alejarse de mí ahora. Opción Hmm, C, me lo gané por torpe. O muchas veces yo escucho ahí por estúpida, escucho eso, por no hacer las cosas bien. Opción D, no debí delegar nada. Si lo hacía yo, salía bien. Opción E, no hay margen para errores. O sea, tengo que exigirme más. Como que no se la perdonan, ¿eh? sí. Miraos. Vamos con la situación 4, Henry, Ujú. cuando alguien rompe una promesa o no cumple su palabra. Que eso es algo que siempre
también podemos experimentar. Sí. Y la opción A sería, no sé para qué me ilusioné, yo no soy prioridad para nadie. Es algo que nos No, podemos cuestionar. sí. Opción B, otra vez me quedo esperando solo. Yo debería estar ya debería. Ujú. Opción C, capaz esperé demasiado. Seguro fue culpa mía. Oh, Opción D, me falló, qué bronca. Esto no lo dejo pasar. upa. Escorpio. Ah, Y opción E, ¿por qué yo cumplo con todos y los demás no? No es justo. chan. Ok, ok. Bueno, y ya llegamos a la última, Jorge. Vamos a ver qué le pasa. Recordemos que este es un test de estas situaciones que nosotros estamos marcando y según las opciones que vos apuntes es el perfil de la herida que estuvimos ¿Qué hablando más anteriormente. marcada? Exacto, ¿qué más marcada tiene? Vamos a ver la última pregunta, Jorge. A ver qué te suena. Cuando alguien te señala algo que hiciste mal Ey. y te corrige en público. Opción A. Qué tonto, tonta fui en hablar. Trágame tierra. Ujú, Opción B. Me siento tan indefenso. ujú, Opción C. Qué papelón. Siempre meto la pata. Debería aprender a callarme. Tranquilo. Sí, se trata de ujú. pueblo más tranquilo. La D. ¿Y esta persona quién se cree que es? Ese es el ego, ¿eh? Sí, no, tremendo. Ahí está. Persona E, digo yo, no. Opción E. ¿Por qué me corrige a mí si ni siquiera fue tan grave? Siempre la agarran conmigo. Ujú, Ok, entonces ahora la idea es que hayan anotado y que puedan ver cuáles fueron las que más le resonaron de cada una, cuáles son las que más se identifican. Y no sé si ya lo vieron, pero obviamente si tuvieron mayoría de respuestas A, quiere decir que está mucho más marcada la herida del rechazo, que es con la máscara del huirizo. Si ujú. tienen más respuestas del B, quiere decir que tienen más marcada la herida del abandono con la máscara de el dependiente. Ahí está, estoy recordando. Si tienen más del C, quiere decir que tienen más marcada la herida de la humillación. ¿Y qué pasa? Que tienen más puesta, obviamente, la máscara del masoquista. Para las opciones D, quiere decir que es la herida de la traición, máscara del controlador. Y para la opción E, por supuesto, que es la que queda, que es la herida de la injusticia, máscara del rígido. Ahora que ya pudimos ver con cuál herida nos identificamos más, vamos Ujú. a pasar a ver cómo trabajarlas. Y para eso vamos a hacer una parte 2. ¿Sí? Así que llegamos hasta aquí, llegamos al final del video. Uy, Si te ha gustado, déjanos un like, un comentario, a ver qué heridas te identificaste más. Y si quieres aprender a trabajar estas heridas, nos vemos en el siguiente video. así es, así es. Déjame en tu comentario cuál fue el resultado. Si quieres compartir, obviamente, que nos interesa saber quiénes son los que más nos ven, qué herida tienen los que nos ven en este canal. Nos vemos la semana que viene. Se cuidan Chao, mucho. chao.